José Manuel Carvajal, mejor conocido por todos como el Tiger, sin dudas uno de los principales exponentes del género urbano cubano y un cantante que marcó generaciones en la isla a través de su legado musical. Hoy en este canal estaremos haciendo una especie de homenaje al artista mientras recorremos el municipio de Boyeros y la barriada que lo vio nacer. Sean bienvenidos a Capdevila. No, si yo a la mujer mía, si yo a la mujer mía, te meto por un trillo, me meto más. Para aquellos que desconozcan la trayectoria de este artista, aquí les van unos cuantos datos biográficos. Y es que mismo comenzó su carrera a la edad de 17 años en el año 2006, cuando se une al aclamado grupo de Los Cuatro, encabezado por Jorge Jr. Rápidamente vemos cómo el Príncipe, que en ese entonces era el nombre que tenía artístico, comienza a ganar popularidad a nivel nacional con temas como Fresa y Chocolate y El Oro es Mío. Años más tarde, en el 2011, decide embarcarse en un nuevo proyecto llamado Los Desiguales junto a un viejo compañero de grupo que era Damián. Aquí introduce el fachatón, donde introduce su estilo de música con una llamativa forma de vestirse. Y es tanta la popularidad que alcanza a partir de Los Desiguales que Carvajal pasa automáticamente a tener un renombre, ya sea el Más Tigre, el Tigrazo y finalmente el Tiger. En mis primeras impresiones recorriendo y merodeando la barriada de Capdevila, les cuento que desde mi apreciación es un barrio que cuenta con muchos pasajes, muchas entrecalles, y sé que esto se debe también a que muchos cubanos vienen a estas zonas aledañas para instalarse a modo de asentamiento. Miren cómo hay casas acá. Y de hecho un barrio de Boyeros con muchas empresas, muchas industrias y muchas fábricas. Y aquí explorando puede que me pierda un poco, pero bueno, vamos a intentar abarcar la mayor parte de esta barriada.
Cabe resaltar que este también era uno de los tantos barrios que teníamos pendientes para documentar del municipio de Boyeros, que ya visitamos Altabana, visitamos Santiago de Las Vegas, entre otros que pueden buscar en el canal. De todas maneras, si no se me olvida, voy a estarlos colocando en la descripción de este video para que la gente conocedora de Boyeros vea más de este municipio. Otro año crucial en su carrera fue el 2016, cuando decide asociarse a la discográfica Rottweilers y con Cosculluela, produciendo temas como La Pegadera, O Na Na Na, La Hipocresía y La Maldad. Para el 2017 se une a grandes de la industria, como es el caso de Brian Myers, J Balvin y Bad Bunny en Coronamos Remix 2. De pasaje en pasaje y de recoveco en recoveco salimos como que a una de las calles principales de esta barriada. Para que se ubiquen, nos encontramos en la avenida Barona. A pesar de que esto sea característico del municipio de Boyeros, se pueden dar cuenta que estamos recorriendo bastante y extensas áreas verdes para esta zona de la ciudad. De entre todos sus sencillos, si hubo uno que marcó un éxito rotundo y catapultó su carrera, fue Habla Matador. Al mismo tiempo, dos de sus temas conformaron la banda sonora de Fast and Furious 8, que fueron Guajín y La Habana. Estos fueron solo algunos de muchos datos de su carrera artística, ya que los más recientes todos los conocemos. Ya para el año 2024, o sea, en el presente, fue arrestado un par de veces en Estados Unidos por presentar varios cargos. Y aquí, como le indica la señal, si atravesamos todos estos barrios que están completamente conectados, damos o llegamos a el Hospital Nacional, que estuvimos documentándolo en los recorridos pasados relacionados con este municipio. Y miren, algo que me resulta bastante interesante, esta es la segunda capillita dentro de una casa que veo en este recorrido. Esta aquí dice Embajada de Dios en Capdevila. Me imagino que muchas personas de la religión católica accedan aquí para sus cultos y demás actividades. En esta misma calle nos encontramos con este parque abandonado, que saben que estos lugares, a modo de nostalgia, siempre se los documento para aquellas personas que en el ayer disfrutaban de estos sitios que hoy en la actualidad se encuentran completamente abandonados, los recuerden de una forma u otra. Y mientras nos movemos hacia la próxima locación, quería comentarles algo bien curioso, y es que al inicio de este recorrido estuvimos visitando o merodeando la fábrica de La Pasiega. Déjenme decirles que es una marca insigne, sí, de pastas alimenticias estamos hablando en el país, relacionadas con los coditos, los fideos, los espaguetis y demás. Bueno, les cuento que sobre ese logo, hace cuestiones de unos cuantos meses atrás, yo estuve viendo un reportaje de la modelo que utilizaron hace muchos años para realizar esta fotografía o este dibujo. Aún se encuentra con vida, al igual que el estilista que estuvo diseñando este vestido para esta foto que ha pasado de generación en generación. Dialogando un poco con ustedes respecto a ese gran homenaje a modo de mural que estuvieron haciendo en las afueras del barrio de Capdevila, me gustaría decir
que algo bien curioso que hicieron en el mural fue el muñeco que estuvieron pintando ahí, que hace alusión a el último video musical en el cual él tuvo aparición. Estuvo participando junto con el hijo de Chucky. Sí, ese es Glenn, el hijo del muñeco diabólico. Y al mismo tiempo algo que me llamó la atención de ese mural fueron las siglas LBMA, que muchas personas se estuvieron preguntando cuál era el significado. Y yo estuve buscando porque su explicación estuvo en una de sus líricas o canciones, que significa la bestia, la machín y el animal. Ahora estamos trazando la ruta desde Capdevila hasta la parte del Hospital Nacional para buscar una zona citadina. Y es decirles que aquí en esta parte de Boyeros juega un papel fundamental este medio de transporte que ven ahora en pantalla. De hecho, en este pedacito se respira una tranquilidad. Miren, hasta un pequeñito lago tenemos acá. Y les digo, como San Miguelino, que en esta zona me recuerda mucho ese trayecto o ese camino corto que uno hace desde Dolores para insertarse en la Cuevita. Atraviesa una finca así como esta, que persona que siga nuestros videos sabe que hace unos cuantos meses atrás estuvimos haciendo ese trayecto para acceder a otra de las zonas de San Miguel del Padrón. Algo idéntico. Al mismo tiempo, a pesar de que Capdevila no viene siendo un barrio tan extenso, siento que me faltó en este recorrido una que otra cosa, así que los conocedores de esta barriada de Boyeros comenten ahí abajo para quizás en otro momento hacer una segunda parte. Más adelante vamos a ver un poco más de movimiento en esta zona y quería aprovechar para darles un pequeño dato curioso del origen del nombre de Capdevila. Y es que el origen histórico de este lugar se remonta a mediados del siglo XIX con la aparición del primer tejar denominado Santa Beatriz, propiedad de Vicente Capdevila en 1870, en el kilómetro 7 de camino a Vento. Y bueno, ya estamos ingresando a la zona de Altabana, donde está el Hospital Nacional y demás. Barrio de Boyeros que hace unos meses atrás estuvimos visitando. Lamentablemente, el pasado 4 de octubre de 2024, o sea, hace cuestión de menos de 3 meses, el artista es encontrado en un auto con un disparo en la cabeza y hospitalizado de urgencia en el Jackson Memorial Hospital. Tristemente, no alcanzó a recuperarse y en la tarde del 10 de octubre se dio la noticia de que falleció. Y al momento de grabación de este video, su caso sigue en desarrollo. Así ponemos punto final a este homenaje de un artista que su pérdida durante este 2024 sin dudas marcará un antes y un después en la industria musical cubana. Espero que haya sido del agrado tanto de los amigos, familiares y todos esos fans que ha recolectado a lo largo de todo el mundo. De esta manera yo me despido, recuerden que yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.